Hello, hello, how are you? Welcome to another Random Sunday. Um, Today, I'm 1 hour earlier. I know Kat is already here. Hi, Kat. Nice to have you here. You don't know because I'm 1 hour earlier. But today, I'm gonna do something not different, but lately I've been working out a lot on challenge and pushing myself and doing tutorials. And today I want to do something different. Buenos días, feliz domingo para todas las que están aquí. No sé cuántas se van a conectar porque vengo 1 hora más temprano de lo usual. Yo sé que Kat está aquí. Hola, Kat. Pero sí, hoy no quería chocarme con alguna actividad que tiene Maddie, así que vine más temprano. Y decía que voy a hacer algo no diferente, pero en las últimas semanas yo me he estado como empujando mucho a hacer proyectos más grandes. Hola, Patti. Me estaba empujando mucho a hacer proyectos grandes, a hacer cosas más complicadas. Y hoy me voy a ir por algo bien relax, me voy a hacer un journaling eh, con temas que me hagan feliz. Today I'm going to do something relaxed, something that I enjoy. I'm going to do an art journaling page with a theme that makes me happy. Y les voy a enseñar cuál es, and I'm going to show you what's the theme. ¡Tada! Uh, we are going to use the amazing Sunflower collection by Sara Alcobendas. Vamos a usar la bella colección de Sunflower de Sara Alcobendas. I know sunflowers are more like a summer kind of flower. Yo sé que los girasoles son más flores de verano, pero los colores también van como tirando al otoño. Igual yo aquí en Panamá no tengo ni otoño ni propiamente verano, aquí llueve todo y luego hace mucho calor. Así que para mí todos los colores son divinos y me encantan los colores así como tierra, los colores cálidos. Um, I know some flowers are more the summer flower, but the colors are for me a little bit of autumn. Since in Panama we don't have autumn nor summer, we only have rain the whole year, and then a little bit of a lot of heat. Then for me, I love these warm colors. They're very special for me. Hi Nadine, how are you? So I'm just gonna make um, a quick flip through the collection. Voy a hacer una pequeña vuelta por la colección. Remember, this collection, you have most of the things that I have here are available at Spectrum Art Creations. And if they are not available, you can ask Maddie and she will bring it for you. Casi todas las cosas que tenemos aquí están disponibles en la tienda de Spectrum Art Creations, en el .com, spectrumartcreations.com. Y para las chicas de Perú, las tiene mi querida amiga Patricia, que está aquí en línea. B-Craft Stores, ella también las tiene disponibles en su tienda. Y si quieres, Pati, pones ahí el link a tu tienda para que las chicas de Latinoamérica también la vean. Y bueno, les voy a hacer una pasadita rápida por la colección que a mí me encanta. This is a quick flip through the collection that I love. This is the 8x8, but this is the same of the bigger one. Esta es la 8x8, pero acá abajo tengo la grande, que igual es lo mismo. Lo único que extraño es que antes Estampería ponía los pensamientos en varios idiomas y estos están todos en inglés, pero bueno. The only thing I miss is Estampería usually used to put the sentiments in different languages, and right now they're all English, but it's okay for me. Lo que me gusta de esta colección, que de un lado de las páginas tienen estos paisajes preciosos y la página de atrás es un fondo. What I love about this collection is that the front page is this amazing collage scenery, and the back is an amazing background. So you can choose if you want to use the front or the background. Así que puedes elegir si quieres usar la parte de delante o atrás. O también, por ejemplo, yo estaba haciendo un proyecto el otro día con esta colección y tengo varios retazos
y de una misma página puedo agarrar un retazo para usar algo de adelante, como aquí, como las florecitas, o usar la parte de atrás. Entonces, eso me gusta de que al final uno puede usar ambas partes, así sea que le quede un retacito. This is one of the things I like, that you can use either side, even if you only have like uh, a scrap paper. For example, this is the same page, pero esta es la misma página. ¿Ves? Yo puedo usar acá el cielo para algo aquí arriba y acá esto para poner en otro lado. So I can use the sky, it's the same page. I can use the sky to add some depth to a page, or I can, use the background with the flowers. I can, que puedo usar lo que quiera. Es que eso me gusta mucho de esta parte. Eh, una de las cosas que me encanta de esta colección, y aquí debo hacer una pausa, and I have to make, I have to make a small pause. Um, esta página me encanta. I love this page. Yo soy fan de Sara Alcobendas de toda la vida. I'm fan of Sara Alcobendas from day one. And I have the opportunity to meet her and be her friend uh, in the most amazing way. Yo tuve la oportunidad de conocerla y hacerme amiga de ella de la forma más maravillosa del mundo. She started um, following me, uh, I guess because Vicky was following me. Ella me empezó a seguir, creo que porque Vicky me estaba siguiendo también. Y ella le gusta mucho lo que ella le llama mis niñas. And she really likes what she called my girls, que son estas páginas que yo hago, que siempre les he comentado que las protagonistas son mujeres. So these pages that I do, that the main character are women. Y ellas siempre le han gustado mis niñas. Así que ella me empezó a seguir y me decía eso, que le gustaban mi journal de estos journals que hago de este tipo de cosas. And she said she likes those pictures journals. Y el año pasado, esta es ella, there is she, with her lovely dog. Tuve la oportunidad de conocerte en Dallas y la persona que es en vivo es más maravillosa que la persona que ven en redes y es una profesora espectacular. And the person that I met in real life was more amazing than the person I knew online. Uh, and she's an amazing teacher. Ya tenemos casi un año de habernos conocido en persona. We only almost have 1 year to meet in person, and we keep we talk very often, at least once a week, and about everything, about art, life, troubles, the industry, you name it. Y hablamos de todo un poco, de arte, de craft, de la industria, de problemas personales, de todo un poco. Y bueno, esto es algo como le dije, que tengo la suerte de que conocí una maravillosa persona, además una maravillosa profesora. And that's the one thing that that I met, an amazing person on top of an amazing teacher, an amazing designer. Así que yo, que estuve en Colombia que estuve en Colombia el mes pasado, dando una clase con ella, le dije que le tenía pendiente, hola Magda, le dije que le tenía pendiente hacerle una niña con Sunflower. And last month that I was in Colombia, I told her that I need to do a girl with Sunflower collection. Y buscando imágenes me encontré esta imagen. And looking around, I found this image. And I thought, oh my God, she's perfect. Sí, she's perfect. Y nada, decidí que hoy voy a hacer ese honor a mi amiga y a mi profesora que, con su colección Sunflower. Como les crafts. So, as I say, to honor my teacher and my friend, I'm gonna do today our journaling page with the Sunflower collection. Story of how why I'm doing this today.
Saqué de todo un poco de la colección. I took out a little bit of everything of the collection. I don't have. Hola, Linda. I am not sure what I'm going to do, but let's see. Tengo la colección 8x8, tengo los ribbons, tengo estos tres papeles de arroz. I have the 8x8, the collection, these three rice papers. Tengo la colección grande. And I have the, the big collection and some scraps. Y unos pedacitos de papel que tengo aquí que me quedaron de un proyecto viejo. Y tengo las efímeras. And I also have the efímeras. So, let's roll. Vamos a quitar esto aquí. Let's take this here. La imagen, ¿quién la hice? Ya boté la imagen. Coño. Ah, no. The image, I just, as you know, as I use photo paper, I cover it with clear gesso to protect it and to get rid some of the shine. Como ustedes saben, yo para proteger la imagen le puse, siempre que uso papel fotográfico, le pongo una capa de gesso transparente y también para quitar un poco el brillo. Hola María, María O. Así que, vale, pues, let's start. Um, estas imágenes, Patricia is asking me where I take the image of the girls. La verdad es que tengo muchas fuentes. Las compro, hay una chica que vive en París que se llama Asia Market, ella vende imágenes digitales y a veces le compro. There's a girl from Paris. Her name is Asia Market, also Lemoncraft Creations, and I buy some of the image. She has a basic image. I buy on Etsy, también las compro en Etsy. Algunas las bajo de Pinterest, pero las de Pinterest no me gustan tanto porque la calidad no es tan buena. Sometimes I download free images from Etsy, but I usually don't because they don't have great resolution. But I usually bought them on Etsy, most of them. La mayoría las compro en Etsy. Yo soy un poquito friki de los derechos de autor al haber trabajado con productos digitales por muchos años. Así que trato dentro de lo posible usar imágenes, aunque no, yo no las comercializo, de usar imágenes que le pago así sea un par de dólares al autor por su imagen. I don't usually, maybe you know, but I'm a little bit freak about royalties, and I try to buy my images. I I like to think that I'm giving something, even a couple of dollars to the person that took the work to do. You know, even it's a digital work, I know it's a lot of work. So for me, that is important, and that's one of the reasons I usually work on images that already have some sort of royalty that I can pay something to the owner. Así que, hi Lisa, how are you? So, let's look. Yo no trabajo mi journal en orden. I don't work my journals in order, so I just look for a page that is not too much. Y como vamos a usar tonos amarillos, voy a usar esta paginita aquí. Since we're going to use warm colors, I'm going to use this page, even if it's already have a little bit of ink here. Por un momento pensé en usar alguna de estas imágenes que son más... voy a hacer un mix. I'm going to do a mix, and you will see. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito mi Spectrum Art Creation glue. I need my Spectrum Art Creation decoupage glue. And we're going to do a mix of rice paper for the background. Y vamos a hacer un mix de rice paper, de papel de arroz para el background. Voy a empezar con este papel que me encanta. I'm going to start with this paper that I really love. And I'm going to
look for this. Y la forma más fácil de cortar un papel de arroz. María said that she also skip pages. Sí, es que a veces como que se me manchan o cosas así, o necesito algo que tenga más fuerza. Como ustedes saben, la mejor forma de cortar un papel de arroz es mojándolo. As you know, the best way to cut rice paper is just with a little bit of moisture. Mojando esto un poquito. Wet, wet. Y recuerden de siempre guardar los pedacitos. And remember to just keep your scraps. Pero miren qué belleza. ¿No les parece espectacular ese papel de arroz? Don't you think this rice paper is spectacular? Bueno, como ustedes saben, la goma de Spectrum Art Creation viene con su propia brocha, pero como yo soy vaga, rara vez uso la brocha chiquita. As you know, Spectrum Art Creation glue comes with their own small brush, but I am lazy, so I very rarely use it. Y ya yo compro la grande, and I buy the big one. I just refill the small one. Así que yo, como les decía, soy lazy, soy perezosa, así que yo voy a agarrar un pincel grande. And I tell you, I am lazy, so I'm just gonna grab a big brush to start adding my glue. Una de las cosas que me gusta mucho del Spectrum Art Creation Glue es que es mate. One of the things that I love about Spectrum Art Creation Glue is that it's matte. When it's dry, it dries matte, not shiny. Y yo siempre le pongo, obviamente, una capa por encima también para sellarlo. And I always add another coat on the top to seal it. So, how is your weekend? How are you doing? Yesterday I was with my aunt that she came from another city and we have a blast. Ayer, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Yo ayer estuve todo el día con mi tía, que viene de David, y la pasamos súper bien, la verdad. Ella es bióloga y la llevé a dar las vueltas por ahí y la pasamos súper cool. Cierto, chicas, por favor, dedito arriba. Saben que esto siempre ayuda con los algoritmos. Ya volví a botar la okay. La niña va a ir como por aquí. The girl's gonna be around here. Así que voy a usar otro papel de arroz. Este no lo voy a usar, así que lo voy a guardar. I'm gonna use another rice paper. I'm gonna use this one. Hi, Donna. How are you? What kind of mess I'm doing today? We are doing a Sunflower journal page. Donna me está preguntando que qué desastre estoy haciendo hoy. Y creo que estamos haciendo una página de art journal con Sunflower. Thank you. Bueno, aquí voy a tener más cuidado. Here I'm going to be more careful on how I turn the paper because I want something specific. Let me wet this more. Push. ¿Sí? Aquí quiero
solamente el pedazo de la parte de arriba que es como de ladrillos. Here I only want the top part that is like bricks. Y vamos a empezar a hacer capas, como un collage. And we're going to start layering like a collage. No importa que aquí esto se salga porque al final eso lo vamos a cortar. ¿Ven cómo se ve un poquito la parte de atrás todavía? Pero está haciendo. Y acá abajo vamos a agarrar parte del caminito de piedra. And to the background, we're going to use part of the brick. Y parte del borde. This is Sunflower. This is Sara Alcobendas Sunflower. And you can find it on Spectrum Art Creation. Bueno, me está preguntando qué colección es y le estoy diciendo que es la colección Sunflower de Sara Alcobendas. Esta colección es muy linda. Y una de las cosas que me encanta de las colecciones de Sara es que tú le sientes como el feeling, el soul. One of the things I love about Sara's collection is all her collections have soul, lots of soul, you know, and that's amazing. Voy a poner un poquito de plástico acá abajo. I'm gonna put just it so I don't mess around. Voy a poner un plastiquito aquí para que no se dañe tanto. Nadine dice que la tiene completa. Nadine says she have it all. Yeah, this is an amazing collection. Amazing. Qué bueno. Voy a guardar el pincel en agua. I'm going to put my brush in water because we have to. Para que no se pongan duros. Así que this is what we are going to do. Mientras se seca un poquito la goma, it is by Sara Alcobendas. Sí, es de estampería. Patricia says that she already finished it. No me extraña, hermana, porque usted le da duro a los proyectos. Usted cuando agarra una colección, tiki, 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 no la suelta. I'm saying that it doesn't surprise me because when if you don't follow her, please do. Patricia Chunga is also is the Big Craft Store. Follow her on Instagram, her or Facebook. Her projects are amazing. And she has this mind with this crazy, wonderful, beautiful ideas. So please follow her. Yo le digo, síganla. Patricia tiene unos proyectos espectaculares. La verdad es que es una mente creativa y hace cosas bellísimas. Y no me extraña que se haya acabado las cosas porque ella cuando agarra una colección no la suelta. Por supuesto, ella es parte del equipo creativo de estampería, así que, y yo es a la que veo que más postean. Of course, she's part of the creative team of Estampería, and she has a lot of posts on both her Instagram account and on Facebook. Bueno,
Estoy cortando mientras se seca un poquito la goma, estoy cortando esta imagen porque quiero enseñarles qué es lo que vamos a hacer. The glue start drying. I'm cutting this a little bit because I'm going to show you what we're going to do. Vamos a cortar esto. A veces lo más difícil de cortar son las sombras. One of the hardest things to cut are shadows. Y lo estoy cortando así un poquito como roughly, como sin mucho cuidado. I'm cutting this a little bit roughly because this is not going to show much at the end. Por supuesto, nos vamos a enfocar en el tocado. Of course, we're gonna focus on the headpiece because I love headpiece. Pero vamos a enfocarnos también en otras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Cut this a little bit here. Okay. Aquí está nuestra princesa. Here's our princess. She's going to be more or less in the middle, a little bit lower. Va a ir más o menos por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le estoy cortando el tocado por aquí. Porque si se fijan, aquí hay como unas florecitas. If you see, there's kind of a little bit of flowers over there. So we're going to cut that part a little bit here. Sin cortarle la oreja, without cutting the ear. ¿Por qué? Porque vamos a hacer capas. Because we're going to do layers. And this is going to be in the bottom and the other layers are going to be a little bit higher. Así que vamos a hacer capas porque esta va a ir en el fondo y algunas van a ir más arriba. ¿Ok? Entonces también vamos a ir viendo las efímeras porque ahí creo que vamos a encontrar muchos elementos de lo que queremos ponerle en el tocado. I'm gonna put this in front of the fan so it dries. Voy a poner esto delante de la abanico porque estoy buscando. Y viendo efímeras. Déjenme mover un poquito esta cámara. Ustedes no me dicen que la cámara está virada. You don't tell me that the camera is crooked. Así que vamos a ver estas efímeras para ver qué tienen, qué traen. So let's see what we have here. Okay. Uy. Voy a buscar una bandejita. I'm gonna have this tray to put my. Okay, pinceles. What we have. Ooh. Miren estas cositas chiquititas. Love these gorgeous tiny things. Tiene un montón de cosas chiquititas. Have a lot of tiny things I love. Voy a separarlas como las florecitas para acá. I'm gonna put the flowers here. Mira qué cute. Cute. Estos son poppies. No sé cómo se dice en español. These are poppies. I don't know how to say in English. Poppies. Poppies. No sé. I don't know how to say in Spanish. No sé cómo decirlas en español. Uy, maripositas. Ay, tiene un montón de cositas chiquititas. I have a lot of tiny things. The dog. Look at her. You know that this is exactly a Sara's dog. ¿Saben que está igualita al perro de Sara?
Yeah, I know it's poppies in English, but I don't know how to say it in Spanish. Um, amapola. Yes, that's the word. Amapolas. Poppies are amapolas in English. In Spanish. Yes. Hi, Sue. How are you? Thank you for the gift yesterday. It was not necessary. I was just teasing and joking, please. But thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué papos? No son papos. Son amapolas. Los papos son hibiscus. Look. Ay, Dios mío, aquí estamos mal de la cabeza. Este marco me gusta, porque imagínensela así, con el headpiece así, o así, ¿ve? Like this. Ah, y lo corto. Este me gusta. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dejar los dos marcos. I'm going to leave both frames here. Sí, porque si no me quedo aquí viendo las cosas y no avanzo. Yes, because if not, I start just... Estas son las mismas maletas de Atelier de Sara. These are the same suitcase as Atelier de Sara. This is also her collection. Voy a dejar esta por aquí por si acaso. I need to move because if not, I'm going to stay just here contemplating the ephemera, and I'm not gonna move. Avancemos, avancemos, porque si no, mira, nos quedamos aquí forever. Y yo tengo un compromiso a las 4 de la tarde. ¿A las 4? ¿A las 3? A las 3 de la tarde. And I have an important date at 4 o'clock EST, 3 my time. Voy a dejar las florecitas afuera. I'm going to leave the poppies outside. Just in case. Vamos a ver las otras efímeras. And let's see the other pack of efímeras. Hi, Nettie. How are you? Oye, solo pegan bien. They really, you know, do this thing right. Miren qué bonita. Look how pretty. This is a big ephemera. Me la cagué aquí, pero bueno. El camión. Ah, mira, aquí están las Sunflowers. Estas son las que más vamos a usar. Mira el conejito. Four sequins. I'm going to leave the Sunflowers here. No. Maybe. Sunflower, maybe. Flower. No. Sunflower, maybe. Maybe. ¡Mira la gallina! Look, the chicken. Y estos elementos chiquititos también los voy a dejar aquí. Sin los palos. Voy a dejar estos elementos. And I'm just going to leave the tiny, itty bitty things here. What about the same? Oh, no, this is not fussy cutting. No, Donna. Esto no es fussy cutting. Esto no es cortado. These are not fussy cutting. These are ephemeras. They came like this, already cut. Estas ya vienen cortadas. Estas son las efímeras. Estas no son
Dice Patricia que hay un pollito bebé que ella lo botó pensando que era basura. Ok. Ay, aquí está. No, tengo unas mariposas. Coño. Aquí está. Here's the itty bitty tiny chicken. Oh my God. You see? It's so tiny. So cute. Pero esto se me va a perder. Lo voy a dejar aquí porque lo voy a usar porque si no se me va a perder. But I'm gonna lose it. I know. It's too small. Yeah. A itty bitty tiny chick. Bueno. Yo voy a... yo estoy usando las tintas chiaroscuro de Chovela, que bueno, no es porque yo esté trabajando con ellos, pero estoy un poco enamorada de ellas. I'm using Chovela's chiaroscuro ink. It's not because I'm working with them, but I'm truly in love with these inks. Sobre todo porque no son reactivas al agua, especially because they're not water reactive. And I love that I can use them in everything. Me gusta porque las puedo usar en todo. Por supuesto que las tintas que son reactivas al agua también funcionan para otras cosas, pero para esto de entintar, estoy enamorada de ellas. For this inking things, I'm in love with them. Okay. Traigamos aquí de regreso. Vamos a cortar los extras, los sobrantes un poquito. Let's cut no. Ok. Voy a hacer algo simplemente para darle un toque de diversión. I'm just gonna add a little bit of fun with, I'm gonna do a little bit of dry brush. Voy a hacer un poquito de brocha seca, aunque está húmeda. Con un poquito de amarillo. With a little bit of yellow. Lelo. Voy a poner un poquito de amarillo en el pincel, así. Voy a quitar el exceso. I'm gonna take the excess away. Y le voy a dar unos pequeños, solamente unos pequeños toques de amarillo, sin ningún sentido particular. Without any particular, just a couple of strokes of yellow and then a little bit of cappuccino. Un poquito de cappuccino. Ay, coño, se me fue la mano. I use a little bit too much. Todos los colores de las Allegro Paint también los van a encontrar en Spectrum Art Creations. All the colors of the Allegro paints, you're going to find it also in Spectrum Art Creations. Y con el cappuccino voy a usar una espátula. And with cappuccino, I'm going to use a palette knife. And I'm just going to do this. Y simplemente voy a pasar el color como si estuviera repellando una pared. Just like I was, drywall, just. Me quedó como mucho, lo voy a quitar un poquito aquí. I'm gonna take the excess like this and let's dry. Vamos a secar. Como ustedes saben, a mí no me gusta mucho secar con calor. Yo prefiero que las cosas se sequen solas. Repellando, sí. Repellando is, I don't know how to say, when you are like in construction or you're, smoothing the surface. We say repellando in Panama. Like scrapping. Repellando is like scrapping. Like,
Les decía que yo no soy muy amante de secar con pistola de calor. A mí me gusta que las cosas se sequen solas, pero bueno, en un live no las voy a tener aquí 4 horas mientras el clima decide que esto se seca. I'm not very fan of using the heat gun to dry things, but this is a live, so we don't have time, to stay 15 hours just talking while this dries. Pero una vez que se seca, este es el efecto que yo quiero. Ya. Como tengo el amarillo debajo y arriba el color raspado, tengo, que se ve un poquito el amarillo, pero igual se ve la pintura arriba. This is the effect I want, that the yellow is showing underneath the earth tone. Laser cut, probably, but they come like that, just already cut. Donna me está preguntando si las efímeras son laser cut. Y yo le digo, no sé, probablemente, pero yo sé que ya vienen así. Ay. Pero igual la colección viene con sus imágenes de que tú puedes recortar. But also the collection comes with a fussy cut page that uh, you can use. Simplemente que, bueno, a mí no se crean, a mí me gusta recortar, pero la realidad es que, de nuevo, no tenemos mucho tiempo y ya de por sí yo hablo bastante y eso hace que mis lives sean largos. The truth is, I love fussy cut, but I like to take my time fussy cutting. I am not like Maddie that she fussy cut everything. I like to fussy cut it while when I need the things, and I love to take my time doing it. So since we don't have much time, I rather use the ephemera. Así que bueno, let's start. Ahora después later on, this is a little bit wet in the edges. It doesn't matter. And later on, I'm gonna ink the edges too. Está un poquito húmedo en los bordes, pero bueno, después voy a hacer esto. Y hablando de cortar, and speaking of cut, let's do this. Con nuestra... Ok. Vamos a hacer un poquito de esto con nuestra imagen, más o menos por así en esta idea va a ser nuestra composición. A little bit like this is going to be our composition. This is the main idea, and keep it in mind because I will forget. Así que manténganlo en la mente porque a mí se me va a olvidar, así que ustedes me tienen que recordar dónde voy a poner las cosas. Además que como que va a llover y se me está poniendo el cielo oscuro y ya no veo. Plus it's going to rain and the sky is a little bit dark, so I need more light. Vamos a entintar un poquito esto. Some ink here. No tiene que usar chocolate, yo estoy usando chocolate, la verdad, porque es la que tengo a mano, pero de repente un dorado o algo así les ayudaría también. You don't have to use dark brown color. You can use something different. I'm using this because it's the one I have in hand. Okay. ¿Qué goma voy a usar? What glue I'm going to use?
Esta goma, I need glue. Where are my glues? Ah, voy a usar la nube. I'm going to use my nubo glue. Está seca. Be patient that I'm sticking my glue. Ok. Estas efímeras son adhesivas. These ephemera are, they have adhesive. Pero como voy a hacer capas, they're peel off. This, you can peel off this and they are adhesive. Pero como voy a hacer capas, no me gusta pegarlas hasta el fondo. I don't like to glue them, you know, all the way. Por ejemplo, esta niña, yo solamente le voy a poner goma aquí abajo. For example, this girl, I'm just going to add glue in the bottom. Like this. ¿Sí? Entonces, este tocado va a ir aquí atrás. This headpiece is going to be like this. Pero se la estoy poniendo bastante más atrás. And this is going to be in the back. Esta es una de las cosas que yo más disfruto de... Esto lo voy a poner aquí atrás. Ya se lo puedo hacer cortar. I know what I'm going to do. Lo voy a cortar aquí a la mitad. I'm going to cut it here in half. Lo voy a poner así. Like this. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la composición con las... bueno, voy a tener que prender la luz. I'm gonna have to turn off the light because I cannot see. Y voy a hacer la composición con las otras girasoles. I'm gonna do the composition with the other sunflower. Por ejemplo, esta la voy a cortar a la mitad. I'm gonna cut this in half. Like this. See? Like this. Y vamos a entintar los bordes. Let's ink the edges to have some depth. Acuérdense, cuando ustedes están armando una composición de este tipo, tienen que ir de los elementos más grandes hacia los más pequeños. Remember, when you're having a composition of this kind, you have to go from the bigger elements to the smaller ones. Okay, y vamos a poner esta. Let's add this one. Here, like this. Hmm.
¿Por qué las corto? Why I cut them? Because you're not gonna see part of the image. So for me, it's always wonderful to have the opportunity to take the most from the package and use it in more than one place. ¿Por qué las corto? Porque, por ejemplo, a mí me encanta la posibilidad de poder usar los elementos lo más posible. Entonces, si algo no se va a ver, como por ejemplo esta partecita de acá abajo, yo lo puedo agarrar y ponerlo aquí o ponerlo aquí, por ejemplo. So I can place it like here, or later on I can place it like here. ¿Sí? Aquí me gusta. Así que podemos ir viendo otros elementos. Ahora quiero algo de contraste, ¿no? I want some contrast, so it won't be too yellow. Quiero algo de contraste porque no quiero que sea tan amarillo. Así que voy a agarrar estas hojas y las voy a... So I'm going to place these leaves. It can go like here. ¿Sí? La hoja está como tesa. No se deja. Like this. Yeah. Si estuviera haciendo otro tipo de layout, por ejemplo, estoy haciéndolo capas, pero estoy haciéndolo sin mucho relieve porque esto es un journal y al final el journal tiene que cerrar. Así que no le pongo tanto relieve. Pero, esto no le pego. Si fuera un canvas, probablemente le añadiría cartón u otros elementos para que tuvieran más altura. I'm doing my composition flat, basing on the colors to build the feeling. But if I was doing a different, like a canvas or something like that, I would probably use more of elements, more like in the, I don't know, like a cardboard or something to get more height. Because but I really want this to close, so I'm working a little bit flat. Pero la verdad me está gustando. Voy a añadir un poquito de las, déjame ver si las poppies se ven bien. Oh, love it. Le voy a añadir le voy a añadir las amapolas, algunas de las amapolas para darle contraste, para que se vea así como más 3D. Don't worry, sweetie. I start the live early, and I know that's so don't worry about being late. Actually, I was very early. Sí, así chiquita está más bonita. Pero este lo voy a dejar aquí, no lo voy a poner todo. A ver, what do you think? Vamos a poner algún otro elemento por aquí. Quizás like this. Like this. O así. How about this? Ooh, me like it.
Me likey. Ustedes, perdonen, ustedes saben que llega un momento en que yo me quedo callada porque estoy como concentrada. Y háblenme. Sorry, I, you know, at some point I got silent because I'm so like uh, contemplating what I'm doing that I forget that I'm not alone. So please talk to me. Oh, thank you, Kat. Thank you. You guys are so good to me all the time. Okay. Bueno. And remember, all these amazing things, you can find it at Spectrum Recreation Store. Hmm. This. No. No. Maybe. Huh. Ooh. Yes. Yes, 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 yes. This is gonna be here. Dun, 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 dun. You know, I always say these kind of projects for me are like so relaxing. I I just have so much fun with them. No, this is part of the ephemera pack too. This is part of the ephemera pack, and this is the half of this one. See? Pégate, sésamo. Glue yourself, sesame. I like to do things in thirds. Me gusta hacer las cosas en tercios, pero a veces los proyectos no cooperan, but sometimes the projects don't cooperate. Unique. Unique. Yes. Dun, dun, dun. Le podría poner un poquito de altura. Bueno, I can add a little bit of height of this one. What are my thingies? Yes. Mhm. Don't worry, we understand you, Maddie. Ahí está diciendo que el texto le está, que el autocorrector está haciendo cagadas. Te digo que no importa. Ah, ok. Les voy a contar qué vamos a hacer aquí. I'm gonna tell you what are we going to do. Vamos a añadirle un poquito de este fonte
a esta niña para que la cabeza esté un poquito levantada. We're going to add a little bit of font tape to this girl. So the head is a little bit higher. Like this. Hi, Madison. How are you? Good afternoon, sweetie. Y vamos a dar los últimos toques. And we're just going to add some finishing touches. Una de las cosas que a mí me encanta de trabajar con Spectrum Art Creations es que no me limita a una sola cosa, a una sola colección, sino que me puedo volver un poco loca. One of the things I love about being part of the Spectrum Art Creation team is that I can work with a lot of stuff. It doesn't matter if there are different brands or anything. So, así que voy a sacarle provecho a eso y voy a volverme un poco loca. Nota mental. Ay, me congelé. No. I always do this with my butterfly. Yo siempre hago esto con mis mariposas. Yo sé que saben que les tengo miedo a las mariposas, pero yo las doblo hacia la mitad y le pongo goma solamente en el medio. I fold my butterflies in half and then I just glue the middle. So when I add them, they feel like they were flying. Para que cuando las pongamos pareciera que estuvieran volando. Okay. Vamos a cortar los excesos. Let's cut the excess of the erase paper. Y vamos a entintar. And we're gonna ink the edges. Sé que eso parece una tontería, pero aunque ustedes no lo crean, es una de las cosas que les hace que los proyectos se vean más terminados y más profesionales. I know it seems like a small thing. Let me turn off the light a little bit so you don't see so much glare. Pero entintar los proyectos, entintarle los bordes, es una de las cosas que hace que los proyectos se vean más terminados y más profesionales. Y le voy a añadir un par de detalles adicionales aquí. Ustedes saben que para mí las sombras son muy importantes. You know, for me, shadows are very important. That was the reason I turned off the light. Yo agarro un pincel que es así de sesgado y yo lo unto con tinta y yo voy a empezar a hacer lo pueden hacer con tinta, pero esta tinta no está, esta no me está cooperando. This is not cooperating, so we're gonna use this. Estos lápices, these pencils are the Derwent Ink 10s. Son lápices acuarelables, pero secan, ¿cómo se llama? Permanente. These are watercolor papers, but they dry permanent. Entonces lo que hago es que le pongo la marca y luego voy a añadir el pincel húmedo y lo voy a regar. And then I'm going to smudge it a little bit here so it looks like shadows. Si está muy fuerte, simplemente le echo más agua. ¿Qué hice el pincel? Hice el agua. Creo que perdí el agua. If it's too strong for you, just add a little bit more water. And that's it. ¿Sí? Pero es importante porque así parece que las cosas tienen relevancia, tienen 3D. So you're gonna
see that things have 3D effects. También pueden mojar el pincel en el and this is my shadow. You can use inks. I like to use watercolor pencils because I can add and remove the color as the way I like. Y con las tintas es más permanente. And with inks it's more permanent, you know. You don't have so much room to move. Pero esta es la forma como yo hago que mis art journaling sean más 3D. But this is the way I make my art journalings more 3D. ¿Sí? This way everything pops. De esta forma todo resalta. Thank you. It's a big statement coming from you because you are so amazing yourself. Estoy diciendo a Su que gracias por los cumplidos porque ella también es una artista maravillosa. Así que para mí es un gran cumplido que ella piense que mi trabajo es bueno. ¿Sí? Just a little bit here and there. Esto es agua. This is water. What I am using the droplet is just water. Regular from water from the tap. Y estoy oscureciendo un poquito los bordes. And I'm just, you know, making the edges a little bit darker. This color is kind of a mahogany color, you know, it's not black. Este es un color como caoba, no es realmente negro. ¿Ok? Ahora vamos a añadirle un par de... ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos 1 hora aquí. Yes, the shadowing makes a lot of difference. Ya tenemos 1 hora aquí, así que este proyecto está bastante terminado, pero a mí siempre me gusta añadirle algunos extras. This project is almost finished, but I always like to add some extras here and there, porque todavía siento que esto no resalta lo suficiente, because I feel this is not popping enough. O sea, yo hace algún tiempo descubrí estos maravillosos productos en Spectrum Art Creation. Hace algún tiempo yo descubrí estos maravillosos productos de acetato en Spectrum Art Creation. I find these amazing acetates stickers on Spectrum Art Creations, and I'm deeply, madly in love with them. La verdad es que son una pasada. And I want to include them in my headpiece. El acetato también le da un nivel de 3D importante al proyecto. Acetates also give a special 3D feeling to the project, since they are bright and also some sort, a little bit of translucent. They give you depth, because since it's the different texture, you'll find
That is very interesting. Lo difícil es decidirse qué vas a usar. The hard thing is decide what you're going to use. Y aquí tengo unos girasolitos también que pueden ir aquí. This little sunflower that can go here. Y estoy usando Cosmic Shimmer Glue. Estoy usando la Cosmic Shimmer Glue, que también es muy buena para los acetatos porque seca transparente. It's very good for acetates because it dries clear. Ven que ya está agarrando otro. Oh, I don't. Kat dice que ella le estresa cubrir cosas, pero parte del proceso de journaling es saber dejar ir. Part of the process of our journaling is knowing to let it go, because at the beginning maybe something was a good idea, and at the end uh, you're just covering like 70-80% of what you did. It doesn't matter. You're having fun. A veces lo más difícil es del proceso de journaling es eso, es dejar ir, porque uno dice, coño, uno se mató haciendo esto un montón de tiempo y al final cubrí la mitad, pero bueno, nada, no pasa nada, es simplemente, es parte del proceso. Y en su momento fue buena idea, así que aprender a dejar ir algo y cubrirlo con un 70% no es malo, es simplemente es parte del proceso, y lo importante es que te divertiste poniendo esa pieza en su momento. Oh, love it. A ver. Uh-huh. Y voy a añadir también una parte importante. Yo creo que el mejor invento de la humanidad han sido los robins. I think the best invention of the world are the robins. Así es que me encanta, siempre me encanta añadirlos en mis proyectos. I always love to add them in my projects. Y los robins de tapería son muy buenos. Tapería robins are very good. They stick very easy. Se pegan muy fácil. Miren que solamente les estoy dando con la uña. See that I am only rubbing it with my nail, and they are sticking to the project. Se pegan súper rápido. They are super easy to stick, and they are just awesome. Voy a poner otra mariposa acá. ¿Le pongo otra mariposa acá? No. Here. Sí. Para la mariposa aquí. Un poquito más arriba. Tú estás como virado. This is not straight. It's not straight. Vamos a poner un poquito más abajo. Here. Better. A ver, vamos a verlo de lejos. Let's see from afar. Algo aquí en esto. I need to put something here. Mejor voy a bajarle la. Mejor. Y yo creo que ya está bastante bien. I think it's pretty much done. I'm just gonna add a small thing if I can find the brush. Le voy a añadir una cosita más si encuentro el pincel correcto.
Y son unas pequeñas salpicaduras. They're little, sorry, son splashes. Así que voy a añadir, voy a agarrar una gota. Aquí tengo la pintura amarilla y le voy a añadir. This is yellow paint, and I'm just gonna add a little bit of water. Si te digo que no me acuerdo, me crees. I really don't remember. I remember some, but not all. Patricia is asking me the place where I buy things, the images. It changed a lot. Cambia muchísimo. Miren, yo tengo, este era otro girasol. Yo tengo, miren, todo esto son fotos que yo he comprado y las imprimo y las guardo. All of those are images that I bought or get somewhere, and I just print them. Yeah, pretty much done. Listo, vamos a secar un poquito esa. Ahora ya estoy secando. This is gonna be drying. I don't want to dry with the heat gun because it will blow away the splotches. No quiero secar las salpicaduras con la pistola de calor porque entonces la pistola me las riega y a mí me gusta cómo quedaron. Así que voy a prender la luz para que lo vean bien. I'm going to turn on the lights so you can see it better. But pretty much here it is. Estoy como congelando. Se nota que va a... ¿Qué les parece? What do you think? A mí me gusta mucho. I really like her. Y yo ahora añado con una... con un jelly pen blanco. Y le voy a poner algunos detallitos. Jelly pen blanco with white jelly pen. I will add some details like the mouth. Esto no quiere escribir. Okay, that this thing don't want to write. Un poquito en la boca. Coño. Coopera. Cooperate. Yeah, there you go. A mí me gusta ponerle pecas a las chicas. A little bit of some freckles. Le puedo poner aquí en el medio algunos puntitos. Some dots here and there. Yeah, small things. Pero básicamente este es el proyecto terminado. But basically this is the finished project. Me gusta bastante. I really like her. Sí. Yes. And trust me, sometimes less is more. This has a lot. But, pero empezamos con un excelente fondo que ayudó mucho a que el proyecto quedara bonito. Most of the time less is more, but we start with a great background that make a huge difference in the whole process. So yes. My default is want to piece together rather than to cover a sheet. Piece it together. How like piece it together? I don't follow, Nadine. But
Maybe I'm lost in translation. En composición, yo siempre les digo que no estornuden los elementos. In composition, I always say, don't sneeze the elements. And when I say sneeze, is that you put an element here, another here, another here, another here, or they're not cohesive. Y eso es una de las cosas más difíciles, porque como dice Nadine, ella no quiere cubrir nada. Pero siempre es importante como que las cosas se tengan cariño. Yo siempre digo que pongan los elementos como si se quieren, que tengan, así que se den amor. I always say don't sneeze the elements, you know. Try to not cover up, but try them as if all the elements love each other, you know, like they can touch just a little bit, maybe just holding hands. Not you don't have to. They don't have to hug or anything else. Just a little touch of the hands, but they need to be felt like a family. You know, it's not like when you really know in a picture when somebody they are like fight because they put everybody's like hugging in the picture, and these two persons have like half a feet apart and they're not touching. Same go with here. Eso es como cuando ustedes ven esas fotos de amigos o de familia, que ustedes siempre saben cuando en un grupo hay dos personas peleadas, porque todo el mundo está abrazado y esas dos personas como que están de que, uy, y se nota en la foto. Lo mismo pasa con las composiciones. Si las cosas no se tocan de alguna manera, de repente que se agarren la manito, no tienen que estarse arreconchunchando, pero que se toquen un poquito, eso les da, se nota que son familia, que se quieren. Y lo mismo son con los elementos. I hope you like my symbol with that. Así que bueno, yo ya hablando con, ya estoy lista para Navidad. I'm already Christmas mode. I really hope you like it. I enjoy it a lot. I really love how it turned out. Sigo sintiendo que esto está virado, pero no sé por qué, pero ya lo veré ya de cerca. I still feel that this is a little bit crooked, but I'm going to fix it later. Pero realmente disfruté mucho hacer esta página. Y bueno, ahí se la voy a mandar a Sara a ver y les cuento qué me dice. So, thank you guys for joining me like every Sunday. You are part of that family. I know if we are together in a picture, we're going to be like this, like hugging each other, not like apart. Así que yo sé que si nos tomamos una foto juntas, vamos a estar todas una encima de la otra y no separadas, como esa gente que no se habla. Y ustedes son parte importante de mis domingos y de mis días. Así que gracias por acompañarme, gracias por, como siempre, estar aquí. Y bueno, que tengan un hermoso domingo, una hermosa semana y anímense a hacer las cosas. Y ya saben, ahora cuando edite esto, lo voy a poner aquí abajo, les voy a dejar tanto los links para Spectrum Creation como para Big Craft Store. Patricia, mándame al WhatsApp, porfi, los links de tu tienda para que puedan comprar todos los productos. Así que, love you all.